vamos a tener el placer de escuchar a la ingeniera Belkis Saray Hernández. Ella está estudiando una maestría en Ciencias e Ingeniería de los Alimentos en la Universidad de Biobío, Chile. Ella es ingeniera agroindustrial, trabajó acá en el Curno, algunos la deben de conocer, y ahora está allá en el extranjero adquiriendo esos conocimientos para luego venirlos a aplicar acá con algunos de ustedes, quizás coincidan. Muy bien, entonces cuando ya esté presentando el tema, pongan mucha atención. Cualquier elemento que no conozcan y que quieran saber, hagan la pregunta. El día de hoy ella va a estar dispuesta a aclararla, ¿verdad? ¿Ok? Claro. Los dejo con ella y bienvenidos a todos. Ya, muchas gracias por haberme permitido participar en esta actividad. Como les dijo el ingeniero Ever, mi nombre es Belkis Saray Hernández. Él y yo fuimos compañeros hace varios años. Justamente ahora estoy en Chile estudiando mi maestría. Esperamos pues más adelante pues poder continuar con lo que es seguir especializándonos. Bueno, entonces hoy, el día de hoy, les voy a compartir un poquito de conocimiento acerca de las tecnologías emergentes y su uso en la ciencia de alimentos. O sea, preferí llamarle ciencia de alimentos en vez de el procesamiento, porque tiene lo que son diferentes aplicaciones. Están viendo la presentación, ¿verdad? Sí. Ok. Sí. Entonces, partimos acerca de lo que es el procesamiento de alimentos a lo largo del tiempo. Hemos hablado acerca de diferentes cambios, de diferentes cambios vulnerables que tienen lo que son los alimentos. ¿Por qué? Porque siempre hemos partido de lo que son procesos como lo que es la pasteurización y la esterilización, que ustedes lo han visto en sus clases, y partimos de que es cierto, son procesos que nos han venido, que han estado muchísimos años, muchas décadas, pero que causan lo que son varios cambios químicos, físicos y microbiológicos. También hablamos de que hay una pérdida de compuestos. Entre ellos hablamos de vitaminas y minerales. También lo que estos procesos consumen lo que es demasiada energía y demasiado tiempo. Y usan generalmente grandes cantidades de volúmenes. También, y algo que quiero agregarles, es que cambian en sí algo en lo cual la ciencia de alimentos se ha enfocado últimamente en las últimas décadas. Entonces la pregunta es si los procesos que nosotros ya conocemos como pasteurización y esterilización cambian lo que son los alimentos, cambian lo que son sus propiedades, como el color, como el sabor, como la textura. También tienen lo que son cambios en su estructura química. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué exigencias tiene lo que es la industria del siglo XXI? Porque no podemos seguir estancados en lo que son procesos convencionales que siempre han estado. Pues ahora se busca lo que es que los alimentos sean mucho más nutritivos y menos procesados. ¿Por qué? Porque muchas personas ahora son más conscientes que tienen que cuidar su salud a través de los alimentos. Entonces, partimos de la pregunta que creo que todos nos haríamos, que son las tecnologías emergentes. Entonces, es como complicado poder encontrar un concepto, en mi opinión, porque generalmente si ustedes buscan un concepto en lo que es el internet, en Google, lo primero que les va a salir es que son tecnologías no térmicas. Entonces la pregunta es, ¿podemos usar el término no térmico? Bueno, más adelante la vamos a contestar si podríamos o no usar ese término, el no térmico, pero en sí son nuevos procesos, son nuevas innovaciones, protegen lo que son los compuestos como vitaminas y minerales y también lo que son los compuestos bioactivos, que más adelante les voy a explicar un poco acerca de lo que son los compuestos bioactivos y por qué la ciencia de alimentos se ha enfocado tanto en ellos.
También nos ayudan en lo que es la responsabilidad. ¿Qué me quiero referir con responsabilidad? Bueno, responsabilidad con el medio ambiente. ¿Por qué? Porque las tecnologías anteriores que hemos usado, que son las convencionales, siempre han gastado lo que es más energía, lo que es más agua, mientras que estas tecnologías han venido a reducir tanto las cantidades de energía como las cantidades de agua que se usa en una industria. Si ustedes han podido ir a sus prácticas antes del COVID-19, claramente, estaríamos hablando de que ustedes van a ver, y una típica industria de alimentos siempre van a ver agua botándose, bastante agua para lo que es el mantenimiento de la planta y también para lo que es el proceso. Entonces, pero ahora, más que hablar de tecnologías emergentes, generalmente se habla más de tecnologías verdes, porque cuidan el medio ambiente. ¿Por qué tecnologías verdes? ¿Y por qué ir cambiando el concepto de emergente? Bueno, les voy a mencionar, porque cuando yo les hablo de tecnologías emergentes, ustedes lo primerito que se les vendría a la cabeza es, oh, es algo nuevo, es algo que recientemente ha salido. Pero me creerían si les digo que muchas de esas tecnologías tienen muchos años. Por ejemplo, una de ellas, que es el calentamiento ósmico, que voy a hablar más adelante de ella, se ha investigado desde 1920. Y, por ejemplo, los pulsos eléctricos, que es otra de las tecnologías emergentes, esta se ha hablado de lo que es los años 80, entre los años 80 y 90. Entonces, no podríamos decirle tan emergente, porque ya tiene muchos años, pero sí emergente en el sentido que todavía se sigue en investigación para poder aplicarse y llevarse a lo que es la industria. Claramente hay diferentes factores de los por cuales no se ha llevado a la industria, de los cuales vamos a hablar más adelante. Entonces, ¿qué tipo por esa razón casi no se habla de esa tecnología, porque todavía sigue en investigación? Sí, todavía se sigue en investigación hasta los momentos. Hay muchas investigaciones en lo que es el área de la ingeniería, en el área de las tecnologías emergentes. Hay bastantes investigaciones, pero hay diferentes factores por los cuales no se ha llevado todavía a la industria. O sea, muchas industrias ya usan estas tecnologías porque mejoran diferentes procesos. Pero, ¿qué pasa con aquella industria que no tiene la solvencia económica como para poder tener adquisición sobre este tipo de productos? Entonces, ¿de qué partimos acerca de cuando tenemos las tecnologías emergentes? Bueno, partimos que son varias tecnologías. Estamos hablando de los pulsos eléctricos, las altas presiones hidrostáticas, ultrasonido, microondas, calentamiento ósmico, plasma frío, extracción por cavitación por presión negativa, irradiación, descargas eléctricas de alto voltaje y lo que son fluidos supercríticos. Claro, yo aquí solo les muestro unas de las pocas tecnologías que hay, porque hasta el momento, por ejemplo, no les coloqué lo que son fluidos subcríticos. Entonces, por decirlo así, entonces siempre va a haber lo que son nuevas tecnologías, porque la ciencia de alimentos, y no solo es la ciencia de alimentos, cualquier tipo de ciencia de las que ustedes quieran estudiar, siempre va a tener una actualización día a día. Entonces, vamos a estar hablando de algunas de ellas, pocas para que nos ajuste el tiempo, y vamos a hablar acerca de cuáles son las ventajas de esta tecnología y cuáles son las desventajas de estas tecnologías. Entonces, de manera generalizada, las ventajas que tienen es un mayor rendimiento, mejor seguimiento del proceso, mejora la calidad de los productos, una reducción de la cantidad de solventes, mejora el tiempo de extracción, tiene un menor consumo de energía y lo que es la reducción de costos de producción. Ahora, ¿qué desventajas tenemos? Lo que les había mencionado. Tienen un alto costo de adquisición y no todas las empresas tienen la capacidad como para decir, ya, invertamos en esta tecnología sin haber hecho la investigación previa acerca de cómo interactúa en el producto que estoy ofreciendo como parte de la industria. Entonces, ¿qué usos tienen en la que es la industria y la investigación alimentaria? Bueno,
el uso que tiene es la preservación de alimentos y el procesamiento de alimentos, y también lo que es la extracción. Entonces, estos tres son los que nosotros nos vamos a guiar tanto en lo que es la industria como es la investigación. En lo que son los diferentes procesos llevados por las tecnologías emergentes. Ahora, yo les quería mencionar, porque últimamente una de las líneas de investigación más estudiadas en lo que es alimentos es la de los compuestos bioactivos. Entonces la pregunta es, ¿qué serían estos compuestos bioactivos? Y se los quiero explicar ahorita porque más adelante voy a seguir hablando de estos compuestos bioactivos y se los voy a seguir mencionando en lo que son las diferentes tecnologías en las cuales se están aplicando. Entonces, los compuestos bioactivos en realidad son metabolistas secundarios que vienen de lo que son los carbohidratos. Protegen lo que son las plantas del estrés, de la radiación ultravioleta y lo que es el daño microbiológico. Cuando me refiero a plantas, me refiero, por ejemplo, las uvas, digamos, las uvas que son las uvas, los arándanos y diferentes tipos de frutas. Entonces, ¿por qué los protege del estrés? ¿Qué tipo de estrés podría sufrir una planta? Buena pregunta, ya. Podría sufrir demasiado exceso de radiación, podría sufrir lo que es falta de agua, podría sufrir el ataque de plagas, entonces un daño microbiológico. Entonces, todos esos tipos de estrés que causan a la planta hace que estos metabolitos secundarios se vayan desarrollando. Entonces, cuando hablamos de metabolitos secundarios, podemos hablar de lo que son alcaloides, terpenos y lo que son compuestos polifenólicos. Claro, hay otro tipo de producto que justamente ahorita no recuerdo el nombre, quizás más adelante lo recuerde, pero cuando hablamos de lo que son compuestos fenólicos o compuestos bioactivos, que generalmente es lo que más lo conocemos, estamos hablando de lo que son polifenoles, flavonoides y antocianinas. ¿En qué actúan lo que son los polifenoles, flavonoides y antocianinas? Y todas las diferentes estructuras y todos los que se derivan de cada uno de ellos en lo que es la planta. Bueno, ellos van a ser los que aporten el color a lo que son las frutas y vegetales. Por ejemplo, las antocianinas tienen pigmentos azules a lo que son morados y rojos. Los flavonoides también tienen pigmentos rojos. Por ejemplo, un chiste, así como haciendo un paréntesis, un chiste que se andan bastante lo que son los jóvenes, es que de repente se hacen preguntas de dónde viene el color verde del aguacate, por decirlo así. Y muchos dicen, no, viene del potasio. En realidad viene de lo que es la clorofila, que la clorofila es un metabolito secundario derivado de lo que son los carbohidratos o hidratos de carbono. Entonces, al aportar lo que son el color a las frutas y vegetales, estos compuestos bioactivos, hasta ahorita, hasta la fecha, se han encontrado más de 9.000 estructuras de lo que son los polifenoles y más de 6.000 estructuras de lo que son los flavonoides. Entonces, estos tipos de estructuras. Ahora, ¿por qué a mí me interesaría saber de polifenoles, saber de flavonoides, saber de antocianinas o saber de todos los tipos de flavonoides que existen? Porque hay muchos más. ¿Por qué me interesaría saber de ello? Bueno, porque los compuestos bioactivos tienen lo que es un efecto antienvejecimiento, antiinflamatorio, protegen contra la obesidad, las enfermedades cardiovasculares y tienen efectos anticancerígenos y antitumorales. Entonces, uno de los puntos más de vista últimamente y que se han hecho bastantes investigaciones es acerca de los compuestos bioactivos en lo que es la salud de las personas y cómo estos podrían tener un efecto en lo que es, por ejemplo, una dieta alta en compuestos bioactivos, cómo podría mejorar a una persona que tiene cáncer, cómo podría tener una actividad inhibitoria de lo que son las células tumorales, conocida como actividad citotóxica. O cómo podría mejorar a una persona que tiene obesidad, porque recordemos que una persona que tiene obesidad, que tiene un IMC mayor de 30, o una persona que tiene sobrepeso, que su IMC es mayor de 25, ¿qué sucede con este tipo de personas?
al tener obesidad o sobrepeso, generalmente se desarrollan lo que son diferentes tipos de enfermedades, como lo que es la diabetes, por decirlo así, una de las más comunes, la diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué pasaría con una persona que tiene este tipo de enfermedad? Su cuerpo generalmente produce lo que son inflamaciones. Y debido a estas inflamaciones, que es por una mala alimentación, por haber comido frituras, por comer un gran exceso de productos procesados, generan lo que es tumores y cáncer. Entonces, ¿a qué vendría a ser los compuestos bioactivos en este momento? Justo ahorita que estamos viviendo una crisis, una crisis mundial, que es el coronavirus, COVID-19. Bueno, se tiene que una dieta alta en compuestos bioactivos mejora lo que es la salud, mejora lo que es el sistema inmune, y eso nos podría prevenir de que si a alguien le da coronavirus, no le dé en el punto de que lo lleve a un hospital o a una cama UCI, sino que sea, por ejemplo, una simple gripe o sea asintomático, o ya genere un tipo de inmunidad. Bueno, esto todavía está en investigación, pero la dieta en compuestos bioactivos mejoraría bastante lo que es la salud de las personas. Entonces partimos acerca de lo que es una de las tecnologías que más se ha estudiado, que más se tiene tanto lo que es en laboratorio como lo que ha sido en la industria, y este es el microondas. El uso de microondas comprende lo que son radiaciones no ionizantes, usando frecuencias que van desde los 300 MHz a lo que son los 300 GHz, y longitudes de onda que van del orden de 1 milímetro a 1 metro. Entonces, les coloco lo que es el espectro electromagnético, donde ustedes pueden ver las diferentes ondas y cómo y dónde está ubicado lo que es el microondas, donde están ubicadas las ondas de radio, microondas e infrarrojo. Para poder definir una de las eficiencias que tiene el microondas, para medir la eficiencia del microondas en lo que es la extracción, vamos a hablar de lo que es la potencia que se va a usar, que esa se mide en watts, lo que son las propiedades dieléctricas, el tamaño de partícula, porque de esto va a depender que se logre dar el calentamiento, el tiempo de irradiación y la relación líquido-sólido. Si recuerdan, les había mencionado que de las tecnologías emergentes se usaba lo que es el término no térmico, cuando ustedes lo buscaran en Google, que supongo que lo van a buscar más adelante. Entonces, ¿qué pasa con microondas? En realidad, microondas sí genera un efecto térmico. Entonces, microondas no entraría en lo que son tecnologías emergentes. ¿Por qué? Porque tecnologías emergentes... ¿Tiene alguna desventaja este uso de microondas? Sí, ya vamos a hablarlo más adelante. Entonces, cuando hablamos de microondas, hablamos de que hay un efecto térmico, pero la forma del calentamiento es un poco diferente a la que se produce en lo que son los procesos convencionales. Entonces, le muestro un equipo de lo que es el microondas, un equipo de laboratorio, donde estos tienen lo que es una frecuencia de 900 MHz, lo cual está en el rango de los 300 MHz a los 300 GHz. ¿Qué efectos produce el microondas en lo que es el alimento? Bueno, el uso de los microondas en los alimentos produce un efecto electromagnético. Cada una de las tecnologías va a producir un efecto muy diferente la una de la otra. Y ese efecto es el que uno quiere estudiar. O bueno, queremos estudiar en el momento, o vamos a estudiarlo más adelante, como ustedes quieran. Entonces, ¿qué efecto o cómo se produce el efecto electromagnético? Partimos de lo que es la energía electromagnética, que es, como se dice, eléctrica y magnética, y vamos a tener lo que son la rotación y colisión de iones y las moléculas polares. O sea, si ustedes ya llevaron física 1, cuando tienen lo que es la rotación y colisión de iones, se produce lo que es una fricción. Entonces, al comenzar a friccionar lo que son las partículas polares, que en este caso
estamos hablando del agua, que es uno de los solventes más polares que hay. Cuando estas moléculas comienzan a rotar y a colisionar una a otra, se produce una fricción. Y esa fricción, ¿a qué nos va a generar? A lo que es el calentamiento. O sea que hay un cambio de lo que es la energía electromagnética a lo que es la energía por calor. Pero, ¿qué nos diferenciaría del calentamiento que hay, que es el que ya conocemos, que es el convencional, a lo que es el microondas? Bueno, como lo pueden ver en la figura, el calentamiento convencional, vamos de afuera, o sea, externo, hacia la partícula. De la parte de afuera hacia la partícula, mientras que en el microondas es un efecto de adentro de la partícula hacia afuera debido a la rotación y colisión de iones y moléculas polares. Entonces, tenemos que el alimento se nos va a calentar. Ahora, ¿qué pasa cuando lo usamos en lo que son extracciones? Se ha investigado que en frecuencias más bajas mejoran lo que es la penetración de lo que son diferentes solventes. Entonces, ustedes pueden aquí observar una célula intacta, una célula a la cual se le ha aplicado el tratamiento por microondas, donde el calor que se genera adentro rompe lo que son las paredes celulares, y al romper las paredes celulares salen lo que son los compuestos, a la vez que entran los solventes que se usan para la extracción, que el solvente puede ser agua, puede ser alcohol o puede ser un NADES, que un NADES es un solvente verde de grado, que puede ser de grado alimenticio y que son más respetuosos con el medio ambiente, porque ahora pues todo lo que vamos a buscar tiene que ser respetuoso con el medio ambiente. Entonces, les muestro aquí lo que es una imagen de una compañera que justamente está presente. Ella está realizando lo que son extractos de lo que es la piel del aguacate o la cáscara del aguacate a lo que son pHs 1, 4 y 8, en lo que son temperaturas de 65, 75 y 121 grados Celsius. Entonces, estos tratamientos que ella realiza, que es 1, 4 y 8, así sucesivamente hasta llegar a lo que es el tratamiento control. Ella está estudiando lo que son los cambios conformacionales de lo que son las estructuras de las proantocianidinas, que es uno de los tipos de flavonoides que existen, y cómo estas interactúan en lo que es la industria alimentaria. Por ejemplo, está comparando lo que son tratamientos convencionales con tratamientos que ya tienen un efecto, con tratamientos de tecnologías emergentes como lo es el microondas, estas extracciones realizadas con microondas, y los extractos que ella realiza los realiza a diferentes pHs. ¿Por qué a diferentes pHs? Porque los compuestos bioactivos se van a comportar de manera muy diferente según el pH que tengan. Hay estructuras que son muy estables a lo que son pHs ácidos. Por ejemplo, las antocianinas son estables a pHs 1 o 2, que sería, digamos, el pH del estómago, por decirlo así. Entonces, si pueden observar que este es el tratamiento a 65 grados Celsius, 75 y 121. Pueden observar las diferencias de color que hay en cada uno de los extractos. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos diferencias en los extractos? Probablemente ella tenga lo que son cambios en la estructura de los compuestos bioactivos en cada uno de ellos. Entonces, esto es lo que podría pasar, digamos, cuando procesamos algún tipo de vegetal a grandes temperaturas. Podría haber un cambio en lo que, bueno, hay cambios en lo que es la estructura del alimento. Bueno, y como me preguntaban hace poco, ¿qué ventajas tiene el microondas? Bueno, entre cada una de ellas vamos a hablar de ventajas y desventajas, y las ventajas que tiene de la transferencia de calor aplicada a microondas es una fuente de energía sin contacto. Recuerden que yo aquí ya no uso lo que es convección, conducción ni radiación, sino que uso lo que es energía electromagnética que se calienta de adentro hacia afuera, ya no es de afuera hacia adentro. Absorción de energía más rápida, gradiente de térmicos reducidos, calentamiento selectivo y lo que es una temperatura final prácticamente ilimitada.
tenemos lo que son, ahora, una de las grandes ventajas que tienen lo que son las extracciones es los mayores rendimientos, mejor seguimiento del proceso, una reducción del volumen del disolvente, el tiempo de extracción se mejora, se reduce considerablemente, el consumo de energía es más bajo y se reducen lo que son los diferentes costos. La tecnología en microondas tiene generalmente un costo medio, pero muchas de las tecnologías sí son bastante costosas de obtenerlas. Y ya que a ustedes les gusta lo que son los hechos, hablar con hechos y cosas que se han realizado, les traje algunos artículos que se han publicado, bueno, no artículos, sino resultados de artículos que pude seleccionar mientras estaba buscándoles para mostrar en la presentación. Y, por ejemplo, aquí les quiero mostrar lo que es un slide de banana o un corte, en lo cual este es el fresco y este es el tratado con microondas. ¿Qué ventajas tiene el microondas con respecto a otras técnicas? Bueno, generalmente reduce mucho los tiempos, por ejemplo, pero siempre en la parte de los artículos se investiga, bueno, en la ciencia de alimentos siempre vamos a investigar sobre qué características, en qué condiciones, cómo puedo mejorar esto, cómo logro hacer que el tiempo se reduzca, porque pues cuando hablamos de tiempo hablamos también de dinero, en todas las ocasiones. Entonces, ¿qué variación voy a tener yo en lo que son los diferentes cambios? Bueno, este artículo que les estoy presentando es un artículo en el cual es un slide de banana o un pequeño corte, digamos, donde se ha realizado lo que es un secado con microondas. ¿Y qué ventajas tiene este tipo de secado? Bueno, vamos a hablar de que podemos reducir lo que es el contenido de humedad en lo que es un menor tiempo. Por ejemplo, si pueden observar la gráfica, esta es el microondas aplicado en 360 watts, mientras que este es el microondas aplicado a 180 watts. O sea, el doble de la cantidad de potencia que yo estoy usando anteriormente. Recordemos que la potencia va a ser un parámetro de eficiencia. Entonces, ¿en qué ha mejorado esto? Bueno, podemos observar fácilmente de que redujo considerablemente el tiempo de proceso. Ahora, uno de los datos bastante importantes para medir en lo que es cuando estoy estudiando una nueva técnica es poder observar si hay un cambio en parámetros físicos. ¿Por qué? ¿Por qué en parámetros físicos? Bueno, uno de los parámetros físicos que más vamos a medir es el color en los alimentos. Porque, pues, como se diría, y muchas veces yo lo menciono bastante, los alimentos entran por los ojos primero. O sea, algo que sea bonito y agradable es lo que uno va a desear comer. Entonces, para ello se mide lo que son los cambios de color. Los cambios de color se miden con lo que son las coordenadas CIELAT, los cuales me van a medir A, B y C. A, B y L. L representa lo que es la luminosidad, que va de tonalidades negro hasta blanco. B me va a medir lo que son los colores que van entre azul y amarillo. Y A me va a medir los que van de verde hasta rojo. Entonces, cada uno de ellos puedo yo, y delta E me va a medir lo que es la diferencia de color. Entonces, ¿por qué yo necesito calcular cada uno de ellos o obtener cada uno de ellos? Bueno, más que todo es para obtener la diferencia de color. Y con la diferencia de color yo voy a saber si mi alimento cambia de un tratamiento convencional a el tratamiento nuevo, térmico, verde, que yo estoy aplicando. Y ustedes pueden observar en lo que es el delta E. El delta E no se calcula en lo que es la muestra fresca, que es esta, porque ese es mi referente. Pero yo voy a medir lo que es a partir de esa muestra fresca, qué tanto cambió con respecto a lo que yo ya tenía. Entonces, el secado por microondas tiene lo que es este diferente cambio con respecto a esta otra técnica realizada.
Ahí, Entonces, ahí no entraría lo que es el proceso de deshidratación, ¿verdad? Sí. sí, lo que se aplicó es un secado. Es un secado, es Ingeniero, prácticamente pero ¿eso tendría alguna desventaja? en lo que es la aplicación por microondas. En el producto, en lo que es el corte, el mínimo. ¿Alguna Mm, desventaja? en lo que son los cambios de color, podría ser que haya cambiado alguno de los parámetros. Recordemos que cuando cambia el color es porque algo en la estructura ha cambiado también. Entonces podría ser que el sabor cambió o cambió alguno de los compuestos que contiene la banana, por Y decirlo así. algunas vitaminas no pierde nada. Las vitaminas en realidad no aportan color. Ah, bueno. Sí, entonces Sería. sí, serían los compuestos bioactivos los que pudieron haber cambiado ahí. Claro, también cambió lo que hay, por ejemplo, si observas aquí la imagen, estamos hablando de una que está fresca, que está recién cortada, y una que ya está seca por lo que es microondas. Entonces se puede observar claramente la diferencia de color. Claro, ¿qué La sucedió reducción de aquí? humedad también. Sí, lo que es la reducción de humedad, perdón, sí, la reducción de humedad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se disminuyó el contenido de humedad, hay un cambio. Ahora, ¿cuál considero yo y critico ese artículo? Es que no compararon lo que fue un tratamiento convencional, que tanto cambia del fresco, con un secado convencional, que generalmente es por aire en una estufa, a lo que es un tratamiento por un secado por microondas. Entonces, eso es lo que yo le critico a este artículo, por no haber mostrado ese tipo de cambio, porque este en realidad no es un tratamiento convencional, este es otra tecnología emergente que es Electro-Hydrodynamics, el cual utiliza lo que son campos eléctricos para poder crear electroporación. Más adelante vamos a hablar de electroporación. Ya. Otra de las técnicas que les quiero mostrar bastante, bueno, que es bastante conocida en lo que es la ciencia de alimentos, más que todo en la parte de laboratorio, es el ultrasonido. El ultrasonido, estamos hablando de que al aplicarse en alimentos se aplique con frecuencias de lo que son 20 kHz hasta 100 kHz, perdón, me faltó aquí un cero, 100 kHz. Entonces, la efectividad del ultrasonido la vamos a medir con lo que es la frecuencia acústica, la cantidad de frecuencia que te contenga, la temperatura y la presión. Vamos a ver dónde se aplica temperatura y dónde está la presión. Y qué ventajas estamos hablando con respecto al procesamiento de alimentos en ultrasonido. La reducción del tiempo de proceso, la eficacia de la energía y que es una técnica amigable con el medio ambiente. Aunque yo diría, este tipo de ultrasonido es un tipo de ultrasonido de tipo baño. Aquí se le coloca lo que es el solvente y adentro se coloca lo que se quiere extraer o lo que se esté procesando, digamos en tal caso, extracción, proceso. ¿Y qué sucede con este tipo de equipo? Bueno, este equipo lo tenemos en la Universidad del Bío y lo que sucede es que causa bastante contaminación auditiva. Es como que lo colocamos en un laboratorio y todos huyamos del equipo. Casi que es eso, literal. Entonces, este es un ultrasonido de tipo baño que se usa bastante en lo que es el laboratorio para hacer lo que son procesos de sonicación, para lo que es la limpieza de algún tipo de material. Bueno, nosotros lo usamos bastante para limpieza y generalmente todos los laboratorios lo usan para poder destruir lo que son diferentes tipos de partículas cuando se está haciendo reactivos o cuando quiero limpiar un material también. Eso por la frecuencia que causa. Entonces, pero una de las preguntas, porque ya habíamos visto que el microondas causaba un efecto electromagnético y que de ese efecto se causaba lo que era el calor, ¿qué efecto creen ustedes que causa el ultrasonido? El efecto se llama cavitación y existen dos tipos de cavitación. Una es la cavitación acústica y la otra es la cavitación hidráulica, la cavitación hidráulica.
Pero ahorita vamos a hablar acerca de cavitación acústica. ¿Qué es lo que causa este tipo de cavitación acústica? Entonces, lo que va a realizar la cavitación acústica es que se van a crear unas burbujitas en lo que es la pared celular, la pared celular. Estas burbujitas van a ir creciendo, van a ir cambiando de tamaño. Y cuando logren alcanzar lo que es el mayor tamaño que logran obtener, que estamos hablando de microscopía, la verdad, cuando logran alcanzar su mayor tamaño, donde obtienen lo que es una temperatura bastante alta y presiones bastante altas, entonces al alcanzar ese gran tamaño sucede un colapso de las burbujas. La burbuja comienza a crecer hasta que la burbuja explota. ¿Qué ventaja me da de que esta burbuja explote? Que se va a destruir parte de la pared celular y por esa parte de la pared celular que se destruyó por medio de la cavitación, van a entrar lo que son solventes y van a poder salir lo que son los compuestos fenólicos. Los compuestos fenólicos están en toda, olvidaba mencionarlo, están en toda la planta, pero mucho más se van a encontrar en lo que es la piel de la fruta. Es como cuando ustedes se comen uvas, por decirlo así, y le quitan la piel. Están botando una gran cantidad de compuestos fenólicos en lo que es la uva morada. Las frecuencias más bajas generan lo que son burbujas más grandes y por lo general el colapso de burbujas es más violento con temperaturas y presiones localizadas más altas. Este es un equipo de microondas que es una combinación, porque esa es una desventaja del ultrasonido. El ultrasonido es mejor combinarlo con otro tipo de técnicas. ¿Por qué combinarlo con otro tipo de técnicas? Porque va a mejorar lo que son diferentes procesos y yo voy a tener dos efectos al combinarlo. Voy a tener el efecto electromagnético y el efecto de la cavitación acústica. Y este equipo nosotros lo tenemos en la universidad. Pero para que entiendan más un poquito de la cavitación acústica, les quiero mostrar esto que yo obtuve, extraje de un artículo que vi por ahí, donde podemos observar cómo está la pared celular y la burbujita en lo que es el control. O sea, cuando me refiero a control, me refiero a algo que no tiene tratamiento o algo que tiene tratamiento con el cual yo lo estoy comparando. Y vamos a comparar este control que no tiene tratamiento con la maceración. ¿En qué procesos usamos la maceración? Les pregunto. ¿No? Elaboración de cervezas. A ver, otro. En los licores también. Solo me están hablando de bebidas alcohólicas. Bueno, y en el vino. Ese era el que le quería mencionar, el vino. En Chile son bastante consumidores de vino. La maceración se usa bastante en lo que es, digamos, el vino, pero también se usa... productores de vino. Sí, se usa bastante en lo que son las extracciones. La maceración... Que son extracciones, ¿verdad? ¿Cómo dice? No, me quitó la palabra, iba diciendo de que eran extracciones de sólidos y líquidos. Ya, entonces estamos... Sí, la maceración la vamos a usar en lo que son tipos de extracciones. Por ejemplo, esta maceración no se usa para licores. Se usa para la extracción de eugenol de las hojas de albahaca. ¿Por qué? ¿Qué sería el eugenol? El eugenol es un aceite esencial extraído de las albahacas para la fabricación de perfumes. Y tenemos lo que es la maceración, cómo queda esta burbujita, la pared celular. Y ¿qué pasa cuando yo le aplico ultrasonido? Por ejemplo, aquí aplicaron lo que es ultrasonido a 25 kHz, donde se ve claramente muy bien lo que es el efecto de la cavitación acústica. Pueden observar que la burbuja está completamente destruida.
lo que se formó, la pared celular está completamente destruida y esto mejoró lo que es la extracción. Uno de los artículos que se publicó en la Universidad del Biobío, bueno, fue en el 2019, no es tan reciente, es acerca de la cáscara de aguacate, que esta la investigó lo que es un buen compañero, que se llama Igor Trujillo Mayor, donde él realizó lo que son extracciones de la cáscara de aguacate, acá se conoce como palta. ¿Por qué extraer de la cáscara de aguacate? Bueno, generalmente es uno de los mayores residuos. Se bota grandes cantidades y uno está buscando lo que es poder reducir este tipo de material y poder usarlo en otro, poder tener un aprovechamiento de todo lo que se genera en la industria. Y uno de ellos es la cáscara de aguacate. Él usó lo que son las tecnologías de microondas y ultrasonido y la combinación de microondas y ultrasonido en el equipo que les mostré anteriormente, y él extrajo lo que son el contenido de compuestos polifenólicos, los cuales se miden por miligramos de equivalentes de ácido gálico por gramos de muestra seca. Que es dry matter, está en inglés. Entonces, aquí podemos observar las temperaturas que él usó para lo que es la extracción por ultrasonido y lo que son los tiempos que usó él generalmente, y podemos observar que en un tiempo de 15 minutos y a temperaturas de 60 grados Celsius obtuvo lo que es una de las mayores extracciones. Claro, usa una temperatura muy alta y a la vez usa lo que es un tiempo muy corto, similar, podríamos decir, a una pasteurización de tiempos cortos, temperaturas altas. Entonces, pero a la vez él usó lo que es combinaciones con lo que son los diferentes métodos. Entonces, él obtuvo muy buenos resultados de lo que es ultrasonido. Pero ¿qué pasa cuando yo combino ambas técnicas? Si pueden observar aquí en la tablita, donde son las diferentes técnicas que él aplicó, por ejemplo, en la eficiencia energética, fue mucho menor en lo que es la extracción por microondas. Con respecto a la maceración, con respecto a la combinación de ultrasonido y microondas y con respecto al ultrasonido. Pero, ¿qué sucede? Que el porcentaje de energía fue mayor, el porcentaje de materia demandada fue uno de los mayores con respecto a lo que es la maceración, a diferencia de lo que fue combinar ambos tratamientos. Ambos tratamientos resultaron ser mucho mejores en lo que fue la extracción de lo que fueron los componentes fenólicos que él logró extraer. Ahora, ¿qué ventajas tiene poder extraerlo de la cáscara de aguacate? Bueno, él después realizó lo que es, al extraer estos compuestos fenólicos, él los incorporó en otra matriz para poder tener un alimento mayormente enriquecido. Pero como estamos hablando de ventajas y desventajas de cada una de las técnicas, ¿qué ventajas y desventajas tiene el ultrasonido? Bueno, la ventaja que tiene es que es efectivo contra células vegetativas, esporas y enzimas. Tiene una reducción de tiempos y temperaturas de proceso. Se requiere poca adaptación de la planta de procesamiento existente, un aumento de la transferencia de calor, posibles modificaciones de la estructura y textura de los alimentos, la operación por lotes, puede ser por lotes o puede ser continua. Ahora, ¿qué desventaja tendríamos? El modo de acción es complejo, profundidad de penetración afectada por sólidos y aire en el producto, eso va a afectar bastante lo que son el efecto de la sonicación, los posibles daños por radicales libres, la modificación no deseada de la estructura y la textura de los alimentos, y debe usarse en combinaciones con otros procesos. La modificación de la estructura puede ser tanto positiva como puede ser negativa. Ya que estamos hablando de las tecnologías,
vamos a hablar de una de las tecnologías que más investigación ha tenido últimamente, que más auge, que todos, bueno, me incluyo, nos ha gustado este tipo de tecnología, que son los pulsos eléctricos de alta intensidad. Esta foto que ven aquí es el generador, lo cual almacena lo que es la energía para poder descargarla en la cámara. Esta cámara es muy segura, donde pueden observar lo que son los electrodos, que están colocados de extremo a extremo, y lo que son las placas. Estas placas generalmente suelen ser de titanio. ¿Por qué de titanio? Porque se ha demostrado, se ha investigado que no tiene tanta contaminación como otro tipo de materiales que se usan en la industria de alimentos, además que es un buen conductor. ¿Qué efecto? ¿En qué consiste lo que son los pulsos eléctricos de alta intensidad? Bueno, él va a consistir en lo que es la aplicación de campos eléctricos externos de intensidad moderada a alta en un tiempo corto. Estamos hablando de nanosegundos, puede ser microsegundos o puede ser milisegundos, que inducen a lo que es la electroporación de las membranas celulares. ¿Y qué intensidades de campo vamos a usar? Las intensidades de campo van a ser de 0.1 a 80 kilovoltios por centímetro. O sea, bastante intensidad de campo vamos a usar para poder generar lo que es el efecto conocido como electroporación o electropermeabilización, donde vamos a lograr lo que es la permeabilización de la membrana celular. Entonces, aquí pueden ver la célula completamente intacta, sin nada. Y vengo y le aplico el campo eléctrico. Al aplicarle el campo eléctrico, logro lo que es dos tipos de electroporación, que puede ser una electroporación irreversible, como se ve aquí, o una electroporación reversible. Cuando logro una electroporación irreversible, logro hacer que el solvente fluya hacia adentro y hacia afuera de la partícula, salen los compuestos fenólicos y logro lo que es el efecto de poder destruir la pared celular y poder obtener todos estos compuestos que van a mejorar lo que son tanto en las extracciones como en el proceso de alimentos. También este tipo de tecnología se aplica mucho a lo que es la inhibición de microorganismos. Claro, hay cosas que van a diferir de lo que es la aplicación de microorganismos con respecto a la técnica, y una de ellas es el equipo. ¿Por qué el equipo? Porque el equipo tiene que ser, por ejemplo, este equipo que tenemos nosotros en la Universidad del Bío es monopolar. Y una de las cosas que mejora lo que es en el procesamiento, cuando yo quiero inhibir lo que es microorganismos o enzimas, es mejor un equipo que sea bipolar. ¿Qué parámetros suelen ser importantes en lo que es la aplicación de lo que es los pulsos eléctricos de alta intensidad, o PEF, que es Pulse Electric Field? Hay diferentes parámetros, como es la forma de pulso, que puede ser bipolar o monopolar, y era lo que les mencionaba, que una es más aplicable a lo que es microorganismos, que podría tener un efecto más inhibidor. El ancho de pulso, el número de pulsos, la frecuencia, la energía específica, el campo eléctrico, la distancia de los electrodos y el tiempo de tratamiento. Todos los parámetros que ustedes pueden observar aquí van a depender mucho de la eficiencia de la aplicación de los pulsos eléctricos, pero los más importantes van a ser la energía específica, el campo eléctrico, el tiempo de tratamiento y la conductividad del material. Pues que si yo puse un alimento que no tenga la suficiente conductividad, de nada va a servir lo que es el tratamiento del PEF. Entonces, ahora, uno de los datos, si ustedes investigan un poco, les va a decir que la distancia de los electrodos. ¿Por qué no colocar la distancia de los electrodos o la cantidad de voltaje que se aplica? Esto es porque el campo eléctrico no es nada más que el voltaje entre la distancia de los electrodos.
Entonces yo me ahorro de decir que, o mejor dicho, comienzo a decir que ambos parámetros son importantes cuando hablo del campo eléctrico que estoy aplicando. Una de las cosas más importantes que tiene el efecto de los pulsos eléctricos es la electroporación y la forma de pulso. Les había mencionado que esto dependía si era monopolar o unipolar y lo que era bipolar. Cuando es bipolar, va a tener un mayor efecto en lo que son los microorganismos. Es como, para explicárselo de manera muy sencilla, es como que ustedes tengan un luchador de boxeo. Si un luchador de boxeo solo golpea con la derecha, ¿creen ustedes que sea eficiente? Más si golpea con ambos puños. Imagínenselo así. Golpeo de un lado y golpeo de otro lado. Más que en lo que son la forma de pulso monopolar es como golpear solo de un lado. Entonces el efecto no se logra de la misma manera que se logra con lo que es un equipo que tenga una forma de pulso bipolar. Ahora, les había mencionado que el efecto es electroporación, donde pueden ustedes ver la célula intacta, donde yo aplico el campo eléctrico, donde yo voy a tener lo que es un polo negativo y un polo positivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber lo que es un ordenamiento de los iones, y al haber este ordenamiento, y dependiendo de la cantidad de campo eléctrico que yo aplique, voy a tener lo que es una electroporación reversible y una electroporación irreversible. Lo que es una aplicación de campo eléctrico muy baja, por decirlo así, entre 0.1 y 1.5 kilovoltios por centímetro, voy a obtener lo que es una electroporación reversible, o sea, esta. Pero si yo ya me paso de 1.5 en adelante, voy a tener lo que es una electroporación irreversible, o sea que voy a lograr que la pared celular se destruya y los compuestos que son de mi interés puedan salir de la partícula hacia afuera. Ahora, lo que es la tecnología de pulsos eléctricos, y quiero mencionarles, no solo se aplica a alimentos, no solo se aplica a lo que son extracciones de diferentes tipos de compuestos, también se aplica a lo que es medicina, donde en medicina uno de los objetivos es lograr lo que es una electroporación reversible, más que todo para lo que es la inducción de fármacos, por decirlo así. Entonces a mí me interesa que el fármaco que yo esté aplicando pueda electroporar, electroporar me estoy refiriendo a abrir lo que son los poros. Yo abro el poro, entra el fármaco y cierro el poro. ¿Por qué? Porque tiene un efecto reversible. Se va a revertir el proceso una vez yo quite lo que es el campo eléctrico. Claro, esto se logra en campos eléctricos bajos. ¿Qué ventajas estamos hablando? Porque hemos hablado de lo que son las ventajas de cada una de las técnicas. ¿Qué ventajas tiene lo que es el PEF? Bueno, hablamos de lo que es un aumento de la transferencia de masa, mejor rendimiento de la extracción, porque logré lo que es la electroporación y se destruyó la célula, una reducción del tiempo de procesamiento, lo que es la disminución de la intensidad de los parámetros de extracción convencionales, lo que es la temperatura y concentración de disolvente, la reducción de la degradación de compuestos sensibles al calor. ¿Por qué? Porque el PEF no genera un efecto de calor. A pesar de que las intensidades de campo son bastante grandes, los tiempos son tan cortos que no logra lo que es el efecto de calor, sino que logra lo que es el efecto de la electroporación. Y reduce lo que son los costos energéticos y el impacto ambiental. Les muestro aquí lo que es un equipo de procesamiento de PEF de manera continua, o de manera continua, que también se puede usar de manera discontinua. Y una de las aplicaciones, ya que a ustedes les encanta ver lo que son las aplicaciones, cómo se aplica cada una de ellas, estos son arándanos. Y se aplicó lo que son los diferentes tratamientos, y ustedes pueden observar, porque son tratamientos de secado, y este es el tratamiento de secado convencional. Este es el secado por lo que es deshidratación osmótica,
Y este es el tratamiento realizado por pulsos eléctricos. Claro, pulsos eléctricos, los pulsos eléctricos lo que van a hacer es abrir los poros y por ahí va a salir lo que es el contenido de humedad. O sea, van a reduce lo que son los tiempos de procesamiento cuando yo estoy secando lo que es, por decirlo, cualquier material alimenticio que yo quiera realizar ese proceso. En este caso, hablamos de arándanos. Entonces, pueden observar los diferentes cambios que tiene cada uno de ellos, desde un secado convencional, un secado por deshidratación osmótica y lo que es un secado con pulsos eléctricos, asistido por pulsos eléctricos. Entonces va cambiando lo que son la forma de la... ¿Ah? ¿Cuál sería el mejor entre los tres? Ahí les hago yo la pregunta. Claro, ahí les hago yo la pregunta con respecto a la visualidad. ¿Qué observan ustedes? ¿Cuál les apetecería poder tomar y comerlo? El A, que es control, el B, que es deshidratación osmótica, o el C, que ya tuvo un tratamiento de pulsos eléctricos. Pues a mi parecer, si yo se los digo, a mí me gustaría más el C, que es el que tiene pulsos eléctricos, porque se puede observar que la textura se ve mucho mejor con respecto a los otros dos. Sí. Entonces, ese tipo de cambios va a lograr lo que son los pulsos eléctricos. Entonces, aquí yo le aplico lo que es el tratamiento y comienza a abrir los poros que contiene la célula. Al abrir estos poros por una electroporación, tanto una electroporación irreversible, voy a lograr hacer que el contenido de humedad salga mucho más rápido y voy a tener lo que es una mejor estructura. Ahí quisiera aplicar lo que es... Mira que como que no se ha tocado tanto el seno. Correcto, pareciera que no hay mucho cambio a pesar de que ya está secado. Ok. Sí. Ahora, otra de las aplicaciones que creo que les va a gustar a ustedes bastante es en el vino. La reducción de tiempos de maceración y fermentación del vino. Este artículo, que es de la Universidad de Zaragoza en España. España es muy conocido también por lo que es la fabricación de vinos, así como lo es Chile. Se aplicó lo que es tanto un tratamiento de alta intensidad, que es el IPEF, y un tratamiento de moderada intensidad, o sea, un moderado IPEF. ¿Qué cambia en los parámetros? Bueno, usaron el mismo voltaje en ambos, usaron el mismo campo eléctrico, o sea, la distancia de los electrodos no la cambiaron. Usaron diferentes tipos de temperatura, diferentes números de pulsos. Recordemos que esto va a cambiar un poco en lo que es el número de pulsos va a cambiar, es un parámetro de eficiencia y aquí puede haber un cambio. Y lo que es el tiempo de tratamiento, que si yo les había mencionado, el tiempo de tratamiento, la energía específica y el campo eléctrico son los parámetros más importantes en lo que es la aplicación de esta técnica. Entonces, cuando yo aplico esta técnica y me aseguro de que estos parámetros, que son los más importantes, puedan tener lo que es un efecto. Entonces, yo logro lo que es la reducción de lo que son los tiempos de maceración y fermentación del vino. ¿Qué voy a medirle cuando, cuáles son mis compuestos de interés cuando mido el vino? Bueno, una de ellas es la intensidad de color, o sea, cómo va cambiando el color, porque el vino depende mucho de lo que es el color. Y otro de ellos es el contenido de polifenoles. ¿Por qué me va a interesar tanto uno como otro? Porque si ustedes preparan un jugo de uva, ustedes van a ver que no, el color es pálido, o sea, no es ese color que tiene el vino, ese rojo tinto que posee. Y eso va a depender de la maceración. Ahora, ¿qué logro yo con lo que es la aplicación del PEF? Logro reducir lo que son los tiempos de maceración, o bueno, eso fue lo que lograron los publicadores del artículo. Lograron reducir lo que eran los tiempos de maceración y lo que eran los tiempos de fermentación. Entonces, y tuvieron lo que eran diferentes efectos, un contenido de polifenoles más alto en lo que era la aplicación de un campo más moderado.
porque de ello va a depender lo que es la aplicación de la energía. Otra de las técnicas de las cuales también les quiero hablar, y ya esta es la última, yo sé que ya puede ser que estén un poquito aburridos de escucharme, es el calentamiento óhmico. El calentamiento óhmico es una forma volumétrica de calentamiento en el que se genera energía térmica por el paso de una corriente eléctrica alterna a través de un material alimenticio. El calentamiento óhmico genera un efecto térmico, entonces no podríamos decir que es tecnología emergente si incluimos en el término de tecnología emergente aquello que no es térmico. Entonces, pero ya ahora que hemos cambiado el concepto a lo que es una tecnología verde, vamos a tener que, al aplicar lo que es una corriente alterna, una corriente eléctrica, voy a obtener que el material se va a calentar. Y ahora me van a decir, pero en el PEF aplicamos también corriente eléctrica. Hay una diferencia entre lo que es el calentamiento óhmico y el PEF. Aquí, en ambos, el alimento va a funcionar como una resistencia. Y esto va a producir lo que es la excitación de las células, donde la fricción de la vibración conduce a lo que es la generación de calor. En ambos, tanto en PEF como en calentamiento óhmico, yo tengo un efecto de electroporación. Entonces, al obtener el efecto de electroporación, voy a lograr hacer que la célula tenga ese cambio, ¿verdad? O sea, hablamos de electroporación reversible y electroporación irreversible. Ahora, ¿en qué parámetros aplicarían el PEF? Bueno, perdón, el calentamiento óhmico. Se puede aplicar a lo que son alimentos con una conductividad entre 0.1 y 10 Siemens por metro, donde el voltaje va a andar entre los 400 y 4000 voltios. Aquí la diferencia va a ser que la intensidad de campo va a ser mucho más baja. En el PEF estábamos hablando de una electroporación de 0.1 kilovoltios en adelante, y estamos hablando de que para lograr una electroporación irreversible hablamos de 1.5 kilovolt o 1500 voltios por centímetro, cuando aquí hablamos de una intensidad de campo mucho menor. Claro, yo estoy aplicando en mi proyecto, porque yo trabajo con calentamiento óhmico, una intensidad de campo de 13 voltios por centímetro. Pero, ¿por qué 13 voltios por centímetro? Porque el arándano, yo trabajo con arándano, tiene lo que es una alta conductividad. Al tener una alta conductividad, yo tengo que reducir lo que es el campo eléctrico. Si no, lo que comienza a parecer es que el equipo se comienza a disparar. Esa es una desventajita que tiene lo que es la aplicación del calentamiento óhmico. Los espacios de los electrodos va a ser de 10 a 50 centímetros, mientras que en el PEF, y cosa que ustedes no me preguntaron, y va a ser pregunta de examen, el PEF tiene lo que son distancias que van desde 0.5 centímetros a lo que son 10 centímetros. Entonces, el espacio de los electrodos aquí es mucho mayor. El tratamiento puede ser discontinuo o puede ser un sistema de flujo. Y los tiempos pueden variar. Dependiendo del efecto que yo quiera lograr o cuál sea mi objetivo, puedo aplicar un tiempo tanto de 1 minuto como lo es 30 minutos, por decirlo así. Eso va a depender mucho del campo eléctrico que yo aplique y de la asistencia con la temperatura que yo tenga. ¿Por qué? Porque al realizar lo que es el calentamiento óhmico podríamos compararlo y decir que es una pasteurización a temperaturas bajas y tiempos largos. Entonces, podríamos decir que simula el mismo proceso, a diferencia que yo logro hacer que no tenga esa interferencia como lo tiene otro tipo de procesos, en lo cual hay un sobrecalentamiento o el calentamiento es muy prolongado o hay lo que son pics de temperatura. O hablamos de lo que es conducción, convección y radiación. ¿Qué propiedades vamos a tener en cuenta cuando hablemos de lo que es la electroporación causada por lo que es calentamiento óhmico?
Bueno, vamos a tener en cuenta lo que es la conductividad, la viscosidad y la capacidad calórica específica. Entonces, cada uno de los parámetros va a influir bastante en lo que es la matriz alimentaria que yo estoy usando en cada uno de ellos. Claro, la conductividad y la capacidad calórica específica van a ser uno de los más importantes. Sin quitarle importancia a lo que es la viscosidad. ¿Qué ventajas vamos a tener y qué desventajas tenemos en la aplicación de cada una de estas, del calentamiento ómico? Vamos a tener lo que es una temperatura requerida alcanzada muy rápidamente, logra alcanzar bastante rápido. Un calentamiento rápido, uniforme de líquido con velocidades de calentamiento más rápidas. Recordemos que este es un tipo de calentamiento volumétrico. Y claro, mencionar que el microondas también es volumétrico. Sin transferencia de calor residual después de cortar la corriente. Una vez yo a cortar la corriente, ya no se sigue calentando. No tengo que realizar así como el proceso, no sé si ustedes han realizado el proceso de pasteurización en lo que es la planta de lácteos del Curno, donde una vez cortado el calor de la pasteurización, rápidamente se tiene que sacar la leche y enfriar. ¿Por qué? Porque sigue calentando por el tipo de transferencia que tiene y la manera que es el equipo. Entonces, pero yo una vez corté la corriente y yo ya no tengo problemas de que haya un calor residual que me siga afectando lo que es mi material vegetal. Tengo lo que son bajos costos de mantenimiento y alta eficiencia en la conversión de energía, un apagado instantáneo del sistema, es fácil apagarlo, costos de mantenimiento reducidos debido a la falta de partes móviles, un sistema silencioso y respetuoso con el medio ambiente. Una de las ventajas, considero yo, con respecto a esta del costo de mantenimiento reducido debido a la falta de partes móviles, es que el calentamiento ómico en laboratorio es, podríamos decir que es desarmable. Yo puedo crear un equipo de calentamiento ómico comprando un generador. Después vine y compré lo que son los electrodos, que son de titanio. Después compré lo que era el oscilador, de ahí las termocuplas y de ahí lo que era el data logger. Entonces, yo puedo tener cada una de las partes por separado en diferentes costos y poder de ahí solo armar el equipo, así como realizamos en la U del bio. ¿Tenemos qué desventajas? Bueno, la falta de información generalizada, y esto va a ser una falta en todas las tecnologías porque a pesar de que se ha investigado bastante, es muy difícil poderla llevar a la industria todavía. Cosa que se está logrando en algunas que tienen pues un costo, que tienen buenos ingresos, podríamos decir. Un ajuste solicitado según la conductividad. Por ejemplo, si yo tuviera problemas, los arándanos tienen una conductividad bastante alta. Y si yo tengo problemas con la conductividad, yo tengo por fuerza que cambiar el campo eléctrico. Lo más probable es bajar el campo eléctrico, como le pasó a un compañero del magíster, que él usó lo que era jugo crioconcentrado de... Tengo la palabra acá, es betarraga, pero en Honduras es remolacha. ¿Y qué pasa con la remolacha? La remolacha tiene lo que es una alta conductividad. Entonces, al aplicar lo que era, al tener una alta conductividad, el equipo se comenzaba a disparar. Entonces, él tuvo que bajar y reducir completamente el campo eléctrico a un campo eléctrico considerablemente bajo, que era como de 2 voltios por centímetro, para poder realizar el proceso. Estamos hablando que, bueno, en realidad es difícil monitorear y controlar en lo que es la temperatura, podríamos decirlo, y el acoplamiento complejo entre temperatura y distribución del campo eléctrico. ¿Por qué? Porque aquí yo voy a necesitar un oscilador que comience a mover lo que es los electrodos de titanio. Entonces, al moverse, al comenzar a oscilar, yo voy a lograr que la temperatura y la distribución del campo eléctrico sea lo más homogéneo posible. Sin ese oscilador no logro que la temperatura ni la distribución del campo sea homogénea. Ahora,
algo que les quiero mostrar, y estos son resultados míos de lo que yo he aplicado en calentamiento óhmico. Yo estoy aplicando lo que es el calentamiento óhmico a lo que son arándanos. Por eso menciono bastante el término arándano y he investigado bastante sobre ello. El arándano es uno de los berries que tiene una gran cantidad de compuestos bioactivos. Esa es una ventaja de acá de Chile, que tiene bastante lo que son bastantes berries, maqui, frambuesas, fresas, arándanos, moras, y uno las encuentras en la calle, porque yo me encontraba en la calle lo que son moras, por decirlo así, y al igual que tienen un bajo costo. Pero ¿qué sucede? ¿Por qué se investiga arándanos? Porque el arándano solo es un fruto de temporada y tiene mucho desperdicio. Entonces, el arándano, como solo es un fruto de temporada y hay demasiado, las personas comienzan a comprarlo, a hacer mermeladas, a hacer diferentes tipos de productos. Pero ¿qué sucede en aquellas épocas, por ejemplo, del invierno, cuando no hay arándano? Esa es una de las cosas que tenemos que hacer nosotros como ingenieros agroindustriales, como personas que nos dedicamos al área de alimentos, es que siempre haya una disponibilidad de este tipo de productos. Entonces, ¿qué hago yo? Bueno, yo estoy aplicando lo que es el calentamiento óhmico a lo que son arándanos con campos eléctricos de 13 voltios por centímetro. ¿Para lograr qué? Lograr lo que es una permeabilización de la membrana o electroporación, que en este caso sería reversible, y con esa electroporación lograr que el contenido de compuestos fenólicos que está en la piel de los arándanos, porque la mayoría de compuestos fenólicos en cualquier fruta van a estar más en la piel y menos en lo que es la carne del fruto. Entonces, yo logro hacer con esta electroporación que de la piel se trasladen a lo que es la carne, podríamos decirlo, del fruto. ¿Y qué logro yo? Logro hacer que el contenido de compuestos fenólicos aumente en lo que son los jugos que se realizan después de que los arándanos han llevado este tratamiento. Entonces, ¿qué tratamientos aplico? Aplico tratamientos de 30, 40 y 50 Celsius. Si ven, son temperaturas bajas comparadas a lo que es la pasteurización, por decirlo así, y logro lo que es un buen efecto. ¿Qué efecto logro? Bueno, logro hacer que el contenido de compuestos fenólicos desde mi tratamiento control, que es este, aumente hasta esta cantidad. Generalmente estoy reportando como a un aproximado de 2000 miligramos de ácido gálico por litro de jugo, que es una muy buena cantidad de compuestos de contenido de polifenoles totales. Y logro hacer que haya un incremento de estos compuestos. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué? Porque podemos extraer una gran cantidad de compuestos, pero ¿qué le va a medir la calidad a mis compuestos bioactivos que yo extraje de los arándanos? Eso se le va a medir lo que es la actividad antioxidante. Yo puedo extraer mucho, por decirlo, este tratamiento de 30 grados Celsius, logro extraer una gran cantidad comparado a lo que es 50, perdón, en el de 50 logré extraer grandes cantidades comparados a los tratamientos de 30 y 40 grados. Pero ¿qué me va a medir que este tratamiento de 50 tenga una mayor calidad que lo que son los otros tratamientos? Eso me lo va a medir lo que es la actividad antioxidante. Antes de que ustedes entraran, le mencionaba al ingeniero Reyes que últimamente estaba haciendo un ensayo que era ORAT. La capacidad antioxidante se puede medir por lo que son diferentes tipos de ensayos. Cada uno va a tener su diferencia. Generalmente hay dos tipos de ensayo, que es los que transfieren electrones y los que transfieren átomos de hidrógeno. Y este se llama DPPH, que tiene lo que es un efecto mixto,
que es la transferencia de electrones, y lo que es la transferencia de átomos de hidrógeno. Entonces, ¿cómo mido yo la calidad de esta extracción? La logro medir aquí. Logro obtener que, aunque a 30 Celsius extraje menos que a 50, 30 Celsius tiene una mejor capacidad antioxidante con respecto a los demás compuestos en un tratamiento de 20 minutos a temperaturas muy bajas y un campo eléctrico de 13 voltios por centímetro. Ahora, ya que hemos hablado de compuestos bioactivos, y hemos hablado de lo que son tecnologías emergentes, quisiera mostrarles algunos artículos que ha publicado la universidad. Yo sé que ya están aburridos de escucharme hablar. ¿Y qué artículos ha publicado la universidad? No les pude traer todos, sino solo unos de los más recientes que se han publicado, pero en realidad la Universidad del Biobío tiene lo que es una gran publicación de artículos. Y solo les traje parte de los títulos y los autores, de los cuales de algunos de ellos saqué algunos datos. Y estos son, por ejemplo, ustedes pudieron haber visto datos de que es de Igor Trujillo Mayol. Este es de mi profesor, con el que estoy trabajando en la tesis, que es el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud y Alimentos. Este es de una buena compañera y del director del magíster. Estos son de otros compañeros de laboratorio y de mi profesor. Más compañeros, y este es uno de los artículos recientemente publicados en una revista de alto impacto. Es como uno de los mayores orgullos de mis compañeros haber logrado publicar este artículo, que es sobre las dietas en lo que son diferentes lugares, América, dietas mediterráneas, y cómo estas dietas mejoran lo que es la inmunidad durante el COVID-19. Les muestro una foto de mis compañeros, tanto de doctorado como del magíster en Ingeniería de Alimentos, donde estamos todos pues compartiendo un poco, aún en momentos de COVID-19, protegidos. Aquí estoy yo. ¿Dónde sale? Les agradezco mucho. Aquí estoy yo, aquí. Aquí con una... La primera siempre. No, en realidad ya estaba ahí pues desde que comenzó la entrega de regalos, y fue como que no me muevo y todos los demás para atrás. Digamos que fue así. La ventaja de la mascarilla. Ahí esconde uno si de río no. Bueno, fue un poco gracioso porque les digo, ya sonriamos, digan whisky. Bueno, les agradezco mucho su atención. Espero que les haya gustado y que hayan puesto atención, hayan aprendido un poco, y que más adelante pues ustedes puedan decidir si se van por esta línea de investigación, que son las tecnologías emergentes. Dígale al ingeniero que la siga invitando porque estuvo interesante, la verdad. Sí. Dígale que no nos vaya a matar con esas preguntas en el examen. Gracias por su tiempo y por su gesto de querer compartir conocimiento con nosotros, ¿verdad? Ya. Muchas gracias. Igual podemos tener unos 10 minutos de preguntas. O que no sean más de 10 porque unos pueden ir a clases. Entonces... Sí. Okay. Inge, ¿cuándo viene? Esa es una pregunta realmente complicada de contestar justo en estos momentos, pero creo que más probable por noviembre. Pero se fue hace como un año, 2 años, ¿verdad? Casi 2 años. Ok. ¿Alguna duda? ¿Alguna... ¿Me entendieron? ¿Comprendieron? Es que, bueno, no recuerdo, pero de 0.5 a 10 centímetros el calentamiento óhmico, o en metros. Es en centímetros, y aplicamos, puede ser de 5, o sea, va dependiendo mucho si quiero cambiar la distancia de los electrodos, generalmente de 10. El que yo aplico es de 7.69 centímetros, esa es la distancia que tienen los electrodos. Hasta 50 centímetros, va dependiendo de qué tanta capacidad me dé la cámara.
Bueno, muy buena la participación, la felicito. Esperemos tenerla acá pronto para que siga formando jóvenes y mandando al extranjero, que eso es lo que esperamos. Claro. Lo importante, jóvenes, acá es comprender y ver ese mundo no desde una parte pequeña, como la podemos ver nosotros acá en un país subdesarrollado, y estar conscientes hacia dónde debemos de enfocarnos, conocer ese mundo tan amplio de la ingeniería de los alimentos. Y la ingeniera nos explicaba desde la parte, desde el punto de vista científico, pero recordando que esos conocimientos que generan desde ese laboratorio al final son aplicados a nivel industrial. Y es lo que tenemos ahora en los mercados, estos alimentos nutritivos, esos alimentos funcionales, han pasado por esos procesos. Así que si tiene un comentario final la ingeniera para motivar a estos jóvenes y que entren a ese mundo. Bueno, lo primero que puedo decirles es que estamos en un mundo cambiante, en un mundo en el cual cada persona pues ahora piensa mucho en su tipo de alimentación, en qué me puede mejorar, qué me puede cambiar. ¿Por qué? Porque pasamos de que se ha visto lo que son nuevos conceptos, como son los alimentos enriquecidos, alimentos nutricionales o nutracéuticos. Entonces, vamos cambiando lo que es la alimentación, vamos cambiando lo que es el tipo de vida de las personas. Cada persona ahora ya tiene acceso a lo que tenemos un gran acceso a información y podemos buscar qué tipo de alimento me causa inflamación, qué tipo de alimento me mejora. Y todos vamos encaminados en poder descubrir cómo estos alimentos pueden nutrirnos y mejorar nuestro estilo de vida. Recordemos que estamos pasando por un momento de crisis y en la crisis es donde mejor pensamos, mejor actuamos. En momentos de estrés es donde más eficientes somos. Así que yo los motivo porque ustedes sigan estudiando. Si yo pude salir, si salió el ingeniero Ever, si salió la ingeniera Fanny, si salió el ingeniero José Luis Obando, porque ustedes no pueden salir a estudiar. ¿Qué los limita? ¿Qué les impide poder salir o estar acá? Nada. Todo es cuestión de actitud y las oportunidades están, los de buscarlas. Por eso a mí me gusta una frase que dice... Todo sacrificio al final tiene su recompensa. Correcto. A mí me gusta una frase que dice, no hay, ya puede ser energía eléctrica, mecánica, energía automotriz, pero nada más fuerte que lo que es la energía, lo que es la automotivación, el lograr que las personas quieran algo. Entonces, si ustedes quieren algo, lo pueden lograr. ¿Cómo que machismo? Esa es la ventaja de nuestra carrera, porque esta pandemia vino a cambiar todo en muchos aspectos. Creo que aprendimos a ver la medicina de otra manera y lo que es a consumir los medicamentos mediante los alimentos, ¿verdad? Desde ahí, correcto. Y no consumir medicamentos sino que todo viene a base de nuestra misma alimentación. Sí, a medida de lo que es la pandemia, y les quiero mencionar por caso propio, yo me subí exageradamente de peso, estuve a 2 libras de llegar a obesidad tipo 1, nunca había llegado a pesar tanto, les comento. ¿Qué sucede? Comienzo a investigar, porque digo, si yo soy ingeniera agroindustrial y estoy en el área de alimentos, ¿cómo es posible que no sepa cómo alimentarme? Y comencé a investigar y la verdad, todo está en los alimentos, todo está. En saber elegir las proteínas que ustedes van a comer, en saber elegir cuáles son las grasas saludables que deben de comer, porque las grasas no son malas, en saber qué tipo de carbohidratos se pueden consumir, en saber que el azúcar es uno de los peores enemigos de la salud, y por ejemplo, en mejorar la acidez del estómago. Yo 10 años sufriendo lo que era reflujo,
Y a medida que cambié mi alimentación, dejé de tomar lo que era omeprazol y diferentes tipos de medicamentos que tenían un efecto antiácido. Porque todo lo que estudiamos, así como el pH, es aplicable en todo, en nuestro cuerpo, por decirlo así. Entonces, las personas ahora van investigando y van buscando qué tipo de alimento pueden comer, qué tipo de alimento no les va a causar daño, qué tipo de alimento voy a hacer que tenga un efecto nutracéutico o un alimento funcional o enriquecido. Entonces, hacia allá vamos. Esa es la mira ahora. Poder reducir el uso de fármacos y poder mejorar lo que es nuestra dieta alimentaria. Me parecía gracioso justo el domingo, estaba viendo una publicación, yo sigo varias páginas así de la parte de alimentos, y hemos llegado al punto que no nos preocupamos por la desnutrición, nos preocupamos por la obesidad. Porque dejamos de morir, dejaron de morir las personas por desnutrición y ahora comienzan a morir por un exceso de nutrición o una malnutrición. Y por ejemplo, y no quiero criticar el país en el que estoy, porque yo agradezco a Chile por las oportunidades que tengo, pero Chile es el país con mayor sobrepeso y obesidad a nivel mundial. Chile. Tenía entendido que era México. Chile ya lo superó. Wow. Por eso Chile creó lo que era, y eso es un referente, lo que son los sellos. Exceso en azúcares, exceso en sodio, exceso en grasas saturadas, exceso en calorías. Para lograr hacer concientizar a las personas y decir, elige alimentos que no tengan sellos o que tengan solo un sello, para así poder mejorar la salud de lo que son las personas. Esta iniciativa se ha aplicado en México, primero se aplicó en Chile, Chile fue el pionero en ello, y ahí en México, Colombia es uno de los países más recientes que lo aplicó, en Uruguay ya se aplicó también, y esperamos que en algún momento los países centroamericanos también lo apliquen. ¿Que se hace caso a los sellos? Se lo digo por experiencia tanto propia como de las personas que miro, no. Creo que al principio sí, pero ya después fue como, ya tiene sellos, no importa. Así mismo hay que ver alimentación como nuestro propio medicamento o antibiótico, ¿verdad? Correcto. Igual, por ejemplo, en Honduras, ya que hablamos de nuestro país, Honduras, según la Eurosan, una publicación que yo había visto, 1/3 de la población hondureña tiene obesidad y sobrepeso, y 2/3 tienen desnutrición. No logramos obtener lo que es un equilibrio. Claro, ambos extremos están mal, tanto desnutrición como una sobrenutrición. ¿Por qué una sobrenutrición o qué tiene problemas la sobrenutrición? El problema es que va a causar inflamación y va a causar enfermedades neurodegenerativas y lo que son enfermedades cardiovasculares, lo que es la diabetes tipo 2, por decirlo así, que muchos dicen, no, la diabetes, pues mi mamá y mi papá no tienen diabetes. No, la diabetes no es, la diabetes tipo 1 sí es heredada, pero la diabetes tipo 2 es generada por la alimentación que tienen las personas. Por la que damos. Sí. Bueno, no es que sea hereditaria, que tiene una incidencia y ustedes lo que heredan son los malos hábitos de los padres. Está bueno eso. Sí. Ok. Démosle un aplauso virtual a la ingeniera y a la compañera que no la conocimos. ¿Cuál es la compañera que no la